Saludos, saludos a todos. Estamos otra vez más en nuestro canal, Suma Teológica, Crítica y Académica. Estamos en una velada teológica, crítica, académica y libros, que es lo que nos interesa. Bueno, esta noche va a ser una noche en la cual vamos a abordar algunos temas acerca de uno de los historiadores más importantes del Nuevo Testamento, el evangelista Lucas. Vamos a ver un tema interesante en cuanto a la narrativa que nos muestra Lucas. Y al iniciar su evangelio nos dice de que él recopiló información. Y si nosotros vemos a Lucas como un historiador del siglo I, tenemos que considerar la historicidad de sus datos como lo que eran los historiadores en su época. Vamos a estar analizando una cuestión, si realmente podemos confiar en Lucas como historiador y qué significa ser historiador en el siglo I. Y vamos a ver algunas cuestiones críticas en cuanto a la narrativa de el evangelista Lucas. Como sabemos, se nos ha llegado por tradición de que Lucas ha sido el escritor del tercer evangelio y del libro de los Hechos. Sin embargo, en los textos originales, antes que circularan en el cristianismo, no contenía el nombre de Lucas en el Evangelio de Lucas ni en el libro de los Hechos, sino que eso ya se nos ha enseñado y se quedó en la historia debido a la tradición. Entonces vamos a ver este pequeño tema. Hechos versus cartas de Pablo es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar algo muy importante. Recordemos de que supuestamente el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos describió los acontecimientos narrados como antecedentes históricos. Sin embargo, en el momento de escribir Lucas, está escribiendo ya de forma tardía y la pregunta es, ¿podemos confiar realmente en la narrativa de Lucas? ¿O probablemente haya agregado palabras en la boca de Pablo que Pablo nunca dijo? Y que de la misma manera que agregaba palabras en los labios de Jesús que él nunca dijo. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Las dos caras de Pablo, el Pablo de las cartas paulinas y el Pablo del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Entonces vamos a empezar a ver esta presentación, Hechos versus cartas de Pablo. Y de hecho hay cierta situación en cuanto a la redacción del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, en el cual se ha cuestionado si realmente Lucas escribía historia. Y nosotros suponemos que la historia que esos redactores en ese siglo, en el siglo I, se puede considerar literalmente. Sin embargo, la forma de escribir historia en la antigüedad era muy diferente a la que nosotros conocemos actualmente. Y ese es el problema que nosotros hemos querido ver es tratar de ver aspectos históricos en las narrativas de la Biblia hebrea y de la Biblia griega, cuando en realidad el Nuevo Testamento no habla de historia, no es un libro histórico, habla de historiografía, habla de aspectos teológicos y tradiciones de interpretaciones de la figura de Jesús y del cristianismo emergente, en este caso en el libro de los Hechos. Pero realmente podemos confiar en Lucas como historiador.
Y entonces este es un problema muy interesante que surge con Lucas, debido a que él se presenta como historiador, recolector de información, de los hechos vistos a los ojos de aquellos que vivieron esos acontecimientos. Sin embargo, más que acontecimientos históricos, está redactando la tradición oral. Entonces, este es el problema que tenemos con Lucas. ¿Realmente escribió o interpretó los acontecimientos? Una cosa es redactar historia y otra cosa es reinterpretar la historia. Tenemos eh, una historia diferente de lo que es Pablo en las cartas paulinas y en el libro de los Hechos. Pero ¿por qué hay tanta diferencia? Y de hecho se ha malinterpretado a la figura de Pablo debido a esas diferencias y se le ha dado mayor énfasis al estudio del libro de los Hechos para conocer la figura de Pablo más que las cartas paulinas, cuando en realidad las cartas paulinas probablemente tengan el trasfondo, probablemente del pensamiento y la teología de Pablo, más que en el libro de los Hechos. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a ver los prolegomenos. Dice, ¿hasta qué punto podemos considerar el libro de los Hechos como histórico? ¿Qué es historia? ¿Qué es lo que nosotros consideramos historia? ¿Y qué es lo que eh, un judío helenista del siglo I consideraba historia? Y en este caso, ¿qué es lo que un gentil griego consideraba historia en ese tiempo? Recordemos de que la historia, en el momento en que redactan los evangelios, las cartas paulinas, el libro de los hechos, es una época muy diferente a la nuestra cosmovisión es diferente y tenemos que estudiarlo desde la cosmovisión de las personas del siglo I y no desde la época contemporánea. ¿Hasta qué punto podemos considerar el libro de los hechos como histórico? Y otra de las preguntas también interesantes que debemos de preguntarnos nosotros mismos, ¿realmente importa la historia para que nosotros tengamos fe en los eventos narrados en los evangelios y en el libro de los hechos? ¿Realmente la historia es importante para poder tener fe en estos escritos? Y este es el problema actualmente, que si Adán no es histórico, pierden, pierden algunos la razón, algunos pierden la fe, porque se nos ha enseñado que estos personajes son históricos, que si David probablemente no haya sido un personaje histórico, sino literario, tiene implicaciones teológicas. Sin embargo, no cambia el mensaje de fondo. En cuanto a la narrativa de los evangelios y en la narrativa de los hechos, probablemente no tenemos que considerar totalmente histórico la narrativa, porque la Biblia no es un libro histórico. Y el problema inicia cuando nosotros tratamos de ver la narrativa de la Biblia hebrea y de la Biblia griega como un tratado histórico, como nosotros lo conocemos hoy en día literalmente, cuando en realidad son escritos antiguos, de culturas diferentes, cosmovisiones diferentes, y que tienen un mensaje teológico, no histórico. Claro, que tiene un trasfondo historiográfico, pero la historia como lo escribían en la antigüedad es muy diferente a la forma en que nosotros escribimos historia. Y ese es el problema, porque existen dos sectores muy importantes. Aquellos que dicen todo lo que dice la Biblia es histórico. Y hay otros que dicen no es histórico. Sin embargo, depende en la forma en que uno aprende en cuanto a la historia. Sin embargo, nos aferramos a veces a que la narrativa de la Biblia es histórica y ahí empiezan los problemas. Que si la serpiente habla porque lo narra la Biblia.
y es un acontecimiento histórico. Si la burra de Balaam habla, pues es histórico porque la Biblia lo dice. Entonces hay más problemas que soluciones al ver o interpretar la Biblia como un texto histórico. Tenemos varias narrativas en la Biblia que a veces nosotros como creyentes se nos ha enseñado que tiene que ser histórico o tiene que ser realmente verdadero, así como pasaron. Que si a Jonás se lo comió la ballena, se lo comió la ballena. Y hay personas que no lo puedes quitar de ese lugar y dicen de que si se lo comió la ballena es porque se lo comió la ballena. Entonces, hay más problemas que soluciones. Entonces, la manera de acercarnos al texto tenemos que acercarnos desde la cosmovisión de estas personas antiguas y de cómo hacían historia estas personas. Y ya lo repetí 3 veces. La forma de hacer historia en la antigüedad era muy diferente a la forma de hacer historia en el siglo XXI, en el 2023. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar el libro de los Hechos como histórico? Es lo que vamos a ver más adelante en las diapositivas. Realmente no sabemos quién escribió el libro de los Hechos. Todo lo que nos ha llegado es por tradición. Y esto es algo muy interesante. Realmente no sabemos quiénes son los escritores originales de los evangelios, del libro de los Hechos y de varios libros. Tenemos el libro de los Hebreos, que al principio se consideraba hacer parte de una carta paulina, pero posteriormente se descubrió que difería mucho en cuanto a la redacción de las cartas paulinas. Segundo libro de Pedro, que probablemente sea un pseudoepígrafe. Tenemos la carta de Judas, tenemos el Apocalipsis, que se le ha atribuido al apóstol Juan. Pero aún en la tradición, se nos dice de que el libro de Apocalipsis estuvo en duda de que realmente ingresarlo al canon del Nuevo Testamento, porque realmente no estaban de acuerdo en quién escribió el Apocalipsis, y también por cuestiones teológicas, dogmáticas, que existían en ese tiempo. Se le atribuye por lo menos Juan el apóstol y Juan el anciano o Juan el presbítero, el autor del libro del Apocalipsis. Tenemos el Evangelio de Juan, que probablemente tenga 3 autores y que el último epílogo o la última conclusión fue redactado para reconciliar cuestiones teológicas, de la misma manera que el Evangelio de Marcos, el final del Evangelio de Marcos 16, capítulo 16, versículo 9 al 20, que es cierto, no afecta la doctrina, pero sí le da mayor énfasis a ciertos puntos doctrinales y dogmáticos que en ese tiempo se le estaba dando mayor importancia. Entonces realmente no sabemos quién escribió el libro de los Hechos. Se le ha atribuido a Lucas como el personaje que redactó el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y que probablemente sea un pseudoepígrafe lo que tenemos aquí entre nuestros ojos, y que sea un cristiano del siglo II, muy posterior a la época de Pablo. Recordemos de que Pablo, las cartas más antiguas de Pablo, la remontan en el año 50 después de Cristo, y el libro de los Hechos es escrito posterior. ¿Qué implicaciones teológicas tiene la argumentación de que Hechos haya sido escrito en el siglo II? Recordemos de que en el siglo II ya está surgiendo lo que es la institución de la iglesia primitiva. Eh, Algunos comentan el término iglesia católica primitiva, ya era un hecho que ya había una conformación de ciertos grupos que tenían cierta autoridad sobre las demás iglesias que existían en ese momento. Y de hecho, en ese momento, en el siglo II, es cuando surgen las mayores interpolaciones en las cartas paulinas, que probablemente en ese momento es cuando se reescribe la historia de los hechos, sea quien sea el escritor de los hechos.
en el siglo II. Y eso tiene muchas implicaciones teológicas, históricas y dogmáticas. El hecho de que este libro haya sido escrito en el siglo II no es para representar a Pablo, sino que es para representar la historia de los orígenes del crecimiento y la historia del cristianismo emergente o de las comunidades seguidores de Jesús, que es un problema enorme tratar de definir realmente este movimiento. Recordemos de que el cristianismo, como lo conocemos, surgió como una secta judía y que el término cristianismo se dio posteriormente. Y la iglesia como tal surge hasta el siglo III y y se establece totalmente hasta el siglo V. Entonces, si esa iglesia, si esa comunidad realmente se fundamenta hasta el siglo V, Pablo no fue cristiano, porque el cristianismo no existía en ese tiempo. Era un judío. Sin embargo, Lucas, o quien sea que escribió el libro de los Hechos, lo está interpretando desde la cosmovisión cristiana y no desde la cosmovisión judía, porque Pablo nunca dejó de ser judío, él vivió judío y murió judío. La iglesia como tal no existía en el año 50. Existían comunidades seguidores de Jesús y existían diferentes grupos, los judio-cristianos principalmente, donde surge el movimiento eh, en el cual creían que Jesús era el Mesías y posteriormente se fue trasladando a otras comunidades gentiles hasta llegar a crecer como una comunidad diferente y distanciada del judaísmo. Y de hecho el año 70 fue importante para este desarrollo del cristianismo. Es cuando realmente se separa el cristianismo o el movimiento de Jesús del judaísmo, recordando de que los judíos en Jacnia ya no aceptaban a nadie que no coincidían con sus propias ideas, sus propias teologías, y por lo tanto aquellos judíos que creían que Jesús era el Mesías, estos no eran aceptados en las comunidades judías posterior a la destrucción del segundo templo. Y por lo tanto, varios judíos tuvieron solamente dos opciones: o rechazar a Jesús como Mesías o emigrar. Y hubieron muchos que rechazaron la idea de que Jesús era el Mesías para poder ingresar al judaísmo y ser parte de esa reconstrucción nacional. Hubieron otros que no estuvieron de acuerdo en rechazar esta idea y se mezclaron con los gentiles. Y de esa forma va perdiendo también el poder o la autoridad la iglesia judio-cristiana de Jerusalén, recordando de que en el año 70 es destruida también la iglesia de Jerusalén. Y hay varios que emigran a otros lugares, hay otros que rechazan la idea de que Jesús es el Mesías y se establecen con los fariseos de Jacnia y permanecen en el judaísmo, pero realmente ese fue un punto importante en el cual se separó esta secta judía, porque surge en el judaísmo, del judaísmo. Entonces, realmente no sabemos quién escribió el libro de los Hechos, todo lo que nos ha llegado es por tradición y, y hay ciertas implicaciones en cuanto a la interpretación gentil de la figura de Pablo, si realmente lo escribió una persona del siglo II, cuando la iglesia cristiana ya se estaba consolidando como una nueva religión. Dice, debido al hecho de que el libro de los Hechos retrata a otro Pablo diferente a las de las cartas, ha sido el conflicto de interpretación. Y de hecho este conflicto es un problema que lo tenemos en las teologías. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y buscamos una teología del Nuevo Testamento, encontramos varias direcciones interpretativas acerca de la figura de Jesús. Tenemos en Mateo, tenemos una escritura que a algunos les cuesta identificar o aceptar,
cuando dice de que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Y posteriormente algunos han afirmado de que Pablo abolió la ley, que la ley Pablo lo había quitado o había explicado que era inservible, cuando en realidad eso son malas interpretaciones y porque no leemos a Pablo en el contexto judío. Vemos en otras partes leyendo a las cartas paulinas como Pablo aún dice en Romanos de que daría su vida y aún se consideraba anatema por el simple hecho de salvar a su propio pueblo. Vemos cómo me parece que en segunda de Corintios habla, si tú conociste el evangelio siendo judío, permanece judío. Si tú conociste el evangelio siendo gentil, mantente gentil. No puede un judío que haya conocido el evangelio dejar las leyes, dejar la ley de Moisés. Claro, Jesús fue un judío y él cumplió la ley y él nunca abolió la ley. Al contrario, dijo de mm, que la ley se tenía que cumplir, que nada pasaría y a que una tilde, todo debe de ser cumplido. Entonces, aquí entra la pregunta, ¿cómo llegamos a la conclusión que Pablo abolió la ley de Moisés? Tenemos en otras partes, cuando Pablo regresa a Jerusalén, vemos cómo él se va a realizar los votos de purificación en el templo. Si Pablo estaba en contra de la ley, ¿por qué tenía que hacer este rito de purificación en el templo? ¿Acaso la expiación de Jesús que tanto enseñó, la justificación que tanto enseñó, no lo purificaba? No, sino que porque tenía que cumplir la ley de Moisés porque él era judío. De la misma forma que enseñaba de que aquel que era judío, manténgase judío, cumpla la ley de Moisés y no deje de cumplir la ley. Y también le decía a aquel que conoció el evangelio siendo gentil, que no se convirtiera al judaísmo. ¿Por qué? Porque la misión realmente de Pablo no es que los gentiles se cumplieran al judaísmo, sino que acelerar lo que es el tiempo escatológico. Pablo creía que en su tiempo iba a acontecer la segunda venida de Cristo. Y él creía que para acelerar este acontecimiento se tendrían que convertir los gentiles. Esto debido a varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, debido al hecho de que el libro de los Hechos retrata otro Pablo diferente a las cartas, ha sido el conflicto de interpretación. Esto es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a analizar estas cuestiones y vamos a ver una situación en cuanto a la historicidad de la redacción de Lucas. Hechos en la interpretación paulina. La mayoría de los libros sobre el apóstol, especialmente los que aspiran a ofrecer una biografía de Pablo histórico, se apoyan en gran medida en los hechos de los apóstoles para reconstruir su vida. No cabe la menor duda de que Hechos ha jugado un papel central en la configuración de la imagen de Pablo en la tradición cristiana. Y recordemos el presupuesto o la tesis del por qué se redactó lo que es el libro de los Hechos, que probablemente no cuente historia o acontecimientos históricos, sino que es la interpretación de los acontecimientos que dieron origen al surgimiento de la iglesia cristiana y la está redactando un cristiano del siglo II que probablemente sea gentil, que no sea judío. Y por lo tanto, eso ha sido un conflicto en la interpretación de la figura de Pablo.
Y ha sido muy importante el libro de los Hechos porque es el único documento que tenemos canónico que hable de estos acontecimientos. Inconveniencias en las cartas paulinas. Muchos les gusta el libro de los Hechos porque está redactado de forma eh, aparentemente cronológica, a diferencia de las cartas paulinas, y que es muy difícil reconstruir lo que es una historia. Y de hecho desde ahí podemos ver cómo está estructurada el libro de los Hechos, cómo fue conformada. Dice, puesto que el libro de los Hechos es una narración cronológica uniforme y bien estructurada, los sucesos de la vida de Pablo aparecen conectados con un orden lógico. En cambio, los fragmentos de información que encontramos en las cartas de Pablo no pueden usarse para elaborar un relato ordenado de la vida de su autor. Y esto ha sido el problema o el conflicto del por qué ha habido tanta mala interpretación en la figura de Pablo, porque toman en cuenta más un texto escrito por un gentil, un griego, y no por un judío, y menos por la figura de Pablo, dándole mayor importancia al libro de los Hechos porque narra en forma cronológica y nos hace pensar que nos está redactando algo histórico. Dos Pablos, la visión de Lucas. Dice, los discursos de Pablo en Hechos tiene un énfasis significativamente diferente, como también una audiencia diversa a los de su carta. Y eso es algo muy importante que tenemos que interpretar al libro de los Hechos. Pablo se dirigía a diferentes congregaciones, a diferentes personas. Sin embargo, el libro de los Hechos tiene un énfasis o una intención diferente a Pablo. Recordemos de que Pablo, mediante surgían problemas en las diferentes comunidades, él daba cierta instrucción, enseñanza y exhortación, mientras que Lucas, la intención de Lucas, o quien sea que escribió el libro de los Hechos, es representar la historia del crecimiento de la iglesia y por lo tanto a él no le interesa realmente explicar históricamente a la figura de Pablo y se aleja mucho de lo que realmente era la figura de Pablo en el año 50 con la figura que redacta el libro de los Hechos que probablemente ya está sido redactado en el siglo II, casi 150 años posterior a los acontecimientos narrados en las cartas paulinas. Dice, en las cartas paulinas se autoidentifica ante todo como un apóstol para los paganos, pero el autor de los Hechos, en cambio, no lo considera un verdadero apóstol, término que se reserva generalmente para los 12, sino un líder judío relevante que fue implacable e injustamente perseguido por otros judíos por predicar en varias y diferentes comunidades de la diáspora. Y este es algo interesante, la figura de Pablo se me hace algo interesante, se me hace un personaje casi heroico al leer sus cartas y al leer las historias que narra Lucas y conociendo la historia, cómo Marción recopiló las cartas de Pablo y fue el primero en darles esa autoridad ante la iglesia o ante las iglesias, porque anteriormente habían diferentes grupos creyentes de la figura de Jesús. Sin embargo, el libro de los Hechos me parece que tiene más de 20 capítulos y en todos esos capítulos solamente se menciona una vez hablando de Pablo como apóstol. Pero hasta eso, en esa ocasión que el libro
de los Hechos describe a Pablo como un apóstol, es una interpolación, no existía en el texto original, sino que alguien posteriormente lo agregó porque se dio cuenta de que el libro de los Hechos no ponía al mismo lugar a Pablo como apóstol con los otros 12 apóstoles de Jesús. Y eso es algo interesante y es algo que ha existido en la historia y lo vemos en las cartas paulinas, como Pablo empieza a hablar en Segunda de Corintios acerca de aquellos que son superapóstoles. ¿Quiénes son estos superapóstoles? Probablemente sean apóstoles judio-cristianos de la iglesia de Jerusalén, que se estaba refiriendo de esta forma eh, tan expresiva. Y ahí podemos comprender de que habían cristianos que no consideraban a Pablo como un apóstol. Y posteriormente en la narrativa vemos cómo Pablo dice, ¿acaso ustedes no son mi testimonio como apóstol o mi fruto como apóstol? Y entonces, si alguien dijo o alguien argumentó en esa comunidad de que se dudaba acerca de Pablo como apóstol, aún el autor del libro de los Hechos dudaba realmente del apostolado de Pablo. Vemos en las cartas paulinas cómo se empieza a pelear con varios judio-cristianos y algunos les llaman o los llaman judaizantes. Y esto es importante de ver en esta situación porque ahí vemos un conflicto enorme entre la teología paulina y la teología judio-cristiana. Estos judíos estaban obligando a circuncidarse a los gentiles. Pablo se oponía a esto porque en su pensamiento el gentil no debe de convertirse al judaísmo, ni el judaísmo se debe de convertir, debe de dejar de ser judío. Al contrario, para que se cumplieran las épocas o la historia escatológica del final de los tiempos, tanto judíos como gentiles debían de creer en un solo Dios. Entonces, este hecho es el que ataca a Pablo y vemos esa gran discusión que hay entre los judio-cristianos. Ya podemos ver que probablemente sean los judio-cristianos de la iglesia de Jerusalén. Hechos nos narra un acontecimiento un poco interesante cuando Pedro se levanta de la mesa de los gentiles, cuando ve a hermanos que habían llegado de Jerusalén, y ahí vemos cómo Pablo lo confronta. Y entonces ahí estamos viendo un choque teológico que nos está hablando el autor del Evangelio, el autor de Hechos, sea quien sea el autor de los Hechos, aún nos está retractando y aún duda en poner a Pablo como un apóstol. Vemos una situación interesante de la misma manera cuando es el famoso concilio de Jerusalén, que más adelante vamos a leer una nota, pero aquí hay una cuestión interesante en ese concilio. Si nosotros leemos la historia de Hechos y la historia que se encuentra en Gálatas, vamos a encontrar que son dos historias completamente diferentes que hablan de un mismo acontecimiento. ¿Cómo podemos explicar esto? Y vemos cómo en la carta de Gálatas habla que fue una reunión privada, mientras que en el libro de los Hechos habla que fue un concilio que participaron varios apóstoles, que aún estaba Santiago y Pedro que dio el voto de que no, Santiago dio el voto de que los gentiles conocieran, siguieran el evangelio, pero que no tenían que cumplir lo que son las leyes de la circuncisión. Les dio unas pequeñas
leyes que aún está en duda si realmente lo dijo Santiago. Y vemos en Gálatas cómo Pablo lo narra. Vemos cómo dice que fue a puertas cerradas. Y de hecho lo narra de forma, mm, una forma en cual hay un conflicto. Dice, y vería a conocer a aquellos que tienen cierta reputación. ¿Y de quiénes estaban hablando? De los apóstoles de Jerusalén. ¿Por qué había ese choque entre esas dos partes? Y posteriormente vemos en Gálatas que no se llega a una conclusión realmente en cuanto a, al problema de los gentiles y el problema de los judíos, en cuanto al cristianismo o al movimiento de Jesús. Entonces vemos este problema en los hechos, que no lo considera un verdadero apóstol o no le da ese énfasis de apostolado, cuando Pablo siempre dice, yo soy el apóstol de los gentiles, las marcas de mi apostolado. Y en 2 Corintios defiende esa posición. 2 Pablos, la visión de Lucas, dice, el retrato de Pablo que emerge del relato de Hechos difiere notablemente de la imagen que Pablo proyecta de sí mismo en sus cartas. Mientras que el Pablo de las cartas entiende que Dios le encargó ser apóstol para predicar a los paganos, el Pablo de Hechos termina predicando a estos involuntariamente, es decir, solo como consecuencia del rechazo judío a su mensaje. Y esto es algo muy interesante que tenemos que detectar. ¿Cómo es que la narrativa de hecho va desarrollando al personaje de Pablo? Argumentando de que debido a que los judíos rechazaron el mensaje de Pablo, Pablo empieza a predicar a lo que es a los gentiles, dando una explicación acerca del por qué Pablo predicaba a los gentiles. Sin embargo, aquí vemos una posición, recordemos de que el escritor está escribiendo para narrar la historia del cristianismo. Recordemos de que probablemente haya sido un cristiano del siglo II y probablemente sea gentil. Entonces aquí vemos un choque teológico argumentando de que los judíos rechazaron el evangelio. Y esto es un golpe duro para el judaísmo. Y esto ha creado conflictos entre el cristianismo emergente y el judaísmo. Cuando en realidad Pablo en las cartas paulinas no menciona claramente el por qué empieza a predicar a los gentiles. Sin embargo, pueden consultar el libro de N.T. Wright, El verdadero pensamiento de Pablo. Para Pablo, no predicaba a los gentiles porque los judíos habían rechazado el mensaje de Jesús. Él predicaba a los gentiles para que se cumpliera el advenimiento de los tiempos finales y escatológicos eh, de la segunda venida de Cristo. Esa era la verdadera intención de Pablo, no porque había sido rechazado el mensaje por los judíos. No, eso no era. Más que nada, aquí el escritor de Hechos está utilizando un argumento apologista para desacreditar al judaísmo. Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos detectar esas pequeñas eh, redacciones en contra del judaísmo ya en el siglo II? Y este choque lo hemos tenido siempre. Tenemos, me parece que en Mateo o en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla en contra de los fariseos, realmente el evangelista no está narrando lo que dijo Jesús
en la figura de los fariseos, sino que está trasladando un evento histórico en el tiempo del redactor de estos evangelios al tiempo eh, del evangelio que se está redactando. Entonces, lo que nosotros vemos, esa discusión entre Jesús y los fariseos, simplemente era lo que estaba pasando en ese momento en la historia del cristianismo, como los judíos, los fariseos, que organizaron nuevamente lo que es la nación de Israel, rechazaron a los judíos creyentes de que Jesús era el Mesías, y por lo tanto vemos esta pelea entre el judaísmo y el cristianismo. Y es una pelea inmensa para narrar y cómo estos conflictos aún llegaron a colocarse en las historias de los evangelios. Y esto era una forma en que los historiadores desarrollaban su historia. Y aquí estamos viendo un anacronismo. El evangelista, quien sea que haya escrito el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo, está metiendo acontecimientos que estaban sucediendo en la época en que estaban redactando, como si fueran hechos que ocurrieron en la época de Jesús. Ese conflicto entre los fariseos y Jesús es un conflicto que realmente no es histórico. Jesús no condenó al fariseísmo, sino que posteriormente, debido a los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento, trasladan esa historia y ese problema en la época de Jesús y recreando la historia. Y esto es algo que se hacía en los historiadores antiguos, que más adelante vamos a ver cómo escribían los historiadores. Y no es la primera vez que encontramos ciertos aspectos fuera de la historia dentro de los evangelios. Tenemos un ejemplo claro cuando la declaración de Pedro, cuando dice, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y, y en el Evangelio de Mateo encontramos que Jesús dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es algo muy poco probable que lo haya dicho Jesús, porque la palabra iglesia es un anacronismo. En la época de Jesús no existía una iglesia como tal. Realmente Jesús no sabemos si realmente quería fundar una iglesia o simplemente como los rabinos tenían seguidores. Sin embargo, esa palabra utilizada en el libro de Mateo está fuera de contexto y fuera de la época del tiempo de Jesús y no cumple con los criterios metodológicos para poder acercarnos a la historicidad de los evangelios, porque solamente Mateo utiliza esa palabra. Entonces, de la misma manera, vemos cómo en Hechos nos dan un motivo del por qué Pablo predica a los gentiles, porque rechazaron los judíos el mensaje de Jesús, cuando en realidad el pensamiento de Pablo era muy diferente a esas afirmaciones del libro de los Hechos, recordando que para Pablo los acontecimientos escatológicos iban a acontecer en su época. Y para que se acelerara el cumplimiento de estos acontecimientos, tendría que predicarle también a los gentiles, para que de esa forma se cumplieran las profecías de la Biblia hebrea, considerando el cumplimiento de estos, de la predicación del Evangelio a los gentiles, eh, el cumplimiento de las promesas de Abraham. Y ya ustedes sabrán cuáles son las promesas de Abraham. ¿Por qué de esa figura distorsionada de Pablo? Y vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué es tan controvertido formar una figura de Pablo. Y
No he dicho este comentario antes, pero aún dudan de la existencia de Pablo. Y he encontrado a muchos que dudan de que realmente Pablo haya sido un personaje histórico. Sin embargo, tenemos las cartas paulinas, que son un testimonio. Independientemente que no tengamos otros datos fuera de la historia, pero una figura que impactó el movimiento cristiano, es difícil que no haya existido. Que le hayan dado una interpretación diferente al pensamiento teológico de Pablo es una cosa muy diferente a que haya sido un personaje ficticio inventado por alguien. Dice, ¿por qué de esa figura distorsionada de Pablo? Pablo no escribió Hechos. Alguien llamado comúnmente Lucas fue su autor y escribió esta obra en alguna parte hacia finales del siglo I o comienzos del siglo II, lo que venimos repitiendo al principio. Hechos, el libro de los Hechos se aleja demasiado de la época y el tiempo de la figura de Pablo. El autor de Hechos probablemente haya sido un personaje, un cristiano de la iglesia emergente, gentil y no judío, e está interpretando a la figura de Pablo como un personaje cristiano cuando realmente Pablo era un judío del siglo I. Entonces, Pablo no escribió Hechos. Y esto influye demasiado en la interpretación o la mala interpretación de la figura de Pablo. Como la mayoría de los textos narrativos cristianos antiguos, el Evangelio de Lucas y Hechos circularon sin autoría reconocida. Los títulos El Evangelio de Lucas o Hechos de los Apóstoles se añadieron posteriormente cuando los textos individuales se recogieron en colecciones. Exactamente, cuando circulaban estos textos, simplemente no tenían nombre, sino que posteriormente, cuando fueron reunidos en colecciones, es cuando le pusieron los diferentes nombres que nosotros tenemos y principalmente nos los ha llegado por tradición. Y este es un problema enorme, porque algunos padres de la iglesia argumentaban ciertas cosas que al final de cuenta, cuando nosotros lo interpretamos mal. Hay padres que hablan acerca del Evangelio de Mateo, que lo utilizaban mucho los ebionistas. Sin embargo, se ha encontrado evangelios ebionitas, entonces no podemos saber realmente qué es lo que estaba tratando de decir los primeros padres de la iglesia acerca de estos evangelios. ¿Se estaba refiriendo al evangelio de Mateo o al evangelio de los evangelios ebionitas? Porque aún hay cierta afirmación que hubo un evangelio escrito en hebreo, cuando recordemos de que lo que nos ha llegado son escritos en griego. Entonces, ¿qué sustento tenemos de lo que realmente nos han narrado y nos han transmitido? ¿Es realmente verdadero? No lo sabemos. La iglesia lo aceptó por tradición y porque ya la mayoría, estos escritos ya circulaban y eran importantes en las comunidades cristianas. Entonces, estos documentos probablemente no hayan sido escritos por Lucas, ni los Hechos, ni el Evangelio de Lucas, sino que estos nombres se añadieron posteriormente. Entonces, por esa forma, y esta es una de las razones por las cuales está distorsionada la figura de Pablo. ¿Por qué de esa figura distorsionada de Pablo? El género y la finalidad de Hechos son totalmente diferentes de los de las cartas de Pablo. Resulta obvio que el plan del autor de Hechos era diferente al de Pablo, escritor de las cartas. Los Hechos no son una biografía de Pablo. Tampoco afirmaría nadie que las cartas de Pablo constituyen una biografía. Pero la diferencia reside en que tradicionalmente los Hechos se han leído como biografía.
Supuestamente nosotros hemos interpretado el libro de los Hechos como si realmente nos está dando datos biográficos e históricos de la figura de Pablo, cuando en realidad la intención del escritor del libro de los Hechos es muy diferente a la intención de las cartas paulinas y ya es una interpretación posterior de la figura de Pablo. Y la intención del libro de los Hechos es muy diferente a la intención de Pablo. Vemos cómo agrega este principio en el cual hay una explicación acerca del por qué Pablo está predicando a los gentiles, mm, explicándonos que porque los judíos rechazaron el mensaje de Jesús, cuando en realidad ese no era el principal o el verdadero pensamiento de Pablo. ¿Podemos confiar en la historicidad de hechos? Y aquí voy a comentar algo difícil, voy a comentar algo complicado de explicar. Tendemos a defender los evangelios y el libro de los hechos como libros históricos y fiables, porque se nos ha enseñado en las iglesias que contienen la palabra de Dios. Y si lo dijo Dios, no puede estar diciéndonos una mentira, porque el Dios teológico es un Dios de verdad. Por lo tanto, nosotros confiamos ciegamente en los datos que nos narra en los evangelios y en el libro de los hechos, pero realmente podemos confiar en la historicidad de los hechos. Voy a leer un comentario de Salvador Carrillo, que es un sacerdote católico. Y esto es algo complicado porque recordemos de que los católicos eh, tienen esa imagen de respetar la tradición como fidedigna y ahora al tratar los evangelios lo tratan de forma inspirada y autoritativa. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los comentarios de Salvador Carrillo. Dice, vamos a escuchar bien esto. Vamos a ver un lapicito para ver si... Dice, estos relatos son la interpretación propia que hace Lucas acerca de lo acontecido. Interpretación. Al leerlos hay que tener en cuenta que el autor no intenta dar una narración circunstanciada de lo que sucedió. Esto es algo interesante y es lo que muchos han argumentado de la confiabilidad de Lucas. Aquí no estamos atacando a nadie, simplemente lo estamos viendo desde el aspecto histórico, crítico, literario, para poder llegar a una conclusión eh, teológica, porque al final de cuentas los evangelios y los hechos nos explican acontecimientos teológicos de tradiciones cristianas, más que acontecimientos históricos. Dice, al leerlos hay que tener en cuenta que el autor no intenta dar una narración circunstanciada de lo que sucedió, sino transmitir en un género literario propio adoptado por él el contenido doctrinal del encuentro de Pablo con Cristo. Y esto es algo muy interesante. El autor no intenta dar una narración circunstanciada de lo que sucedió, sino transmitir un género literario propio. Lo que vemos en el Evangelio de Lucas y en los Hechos es una interpretación de los acontecimientos sucedidos. No es fiablemente histórico, sino que él lo adopta para poder relatar la historia del, del surgimiento de la iglesia cristiana. Dice,
En esta forma es Lucas quien pone en labio de sus personajes los diálogos de cada relato. Y esto es algo interesante lo que dice este autor. Y lo está diciendo un católico. Yo sé que muchos no les gusta la literatura católica, pero tiene muy buenos libros de forma crítica histórica que utilizan las ciencias bíblicas. Dice, en esta forma es Lucas quien pone en labios de sus personajes los diálogos de cada relato. Los discursos de Pablo en Hechos, probablemente nunca lo dijo Pablo. Probablemente es una recreación de lo que pudo haber dicho Pablo, conociendo la teología paulina en las cartas que el redactor del libro de los Hechos conocía. Ya en el siglo I, siglo II, estas cartas ya circulaban en las comunidades cristianas. Y por lo tanto, para poder explicar el surgimiento de una historia de la iglesia cristiana, sea quien sea el escritor del libro de los Hechos, utilizó simplemente esta teología paulina, introduciendo palabras en sus figuras literarias en el libro de los Hechos del personaje de Pablo, que nunca dijo. Entonces, esto es lo interesante del libro de los Hechos. En otras palabras, Lucas tenía a inventarse o a elaborar palabras que colocaba en sus personajes narrados, tanto en la boca de Jesús como en la boca de Pablo. Y esto no es la primera vez que se ha argumentado. De hecho, varios otros han argumentado de que Lucas modificaba la historia, alteraba la historia. Y quiero mostrarle un libro. En este libro nos trae una conclusión de algunos eh, académicos que hablan acerca de la historia del gran concilio que narré anteriormente. Y, y vamos a leerlo también. Vamos a leerlo. El libro se llama Los primeros cristianos. En la página 74 hay un conflicto en cómo considerar lo narrado por Lucas en la historia de Hechos sobre el concilio de Jerusalén y lo ocurrido en las cartas de Gálatas. En la carta de Gálatas narrado por Pablo. Dice, escuchen bien esto lo que voy a decir. De las enormes diferencias entre los dos episodios, algunos han desprendido o que Hechos recoge el mismo suceso, pero lo narra peor. Lo que, como hemos visto, es imposible dadas las enormes diferencias entre los dos. Hay una diferencia enorme entre lo narrado por Hechos y lo narrado por Pablo en el libro de Gálatas. Dice, lo que hemos visto es imposible dadas las enormes diferencias entre los dos y la imposibilidad de armonizarlas. Es casi imposible armonizar la historia narrada por sea quien sea el redactor del libro de los Hechos y de las cartas Paulinas, el libro de Gálatas, la carta de Gálatas. Dice, y esta es una conclusión que algunos han llegado, o que el episodio de Hechos es falso y en realidad solo aconteció lo narrado en Gálatas 2:1. Esto es lo que algunos han llegado a la conclusión que probablemente lo narrado por Hechos es falso y que en realidad solamente aconteció lo narrado en Gálatas 2:1. La falsedad del relato lucano o la necesidad de identificarse con lo mencionado en Gálatas. Entonces aquí lo tenemos, ahí lo pueden ver.
En el libro de los primeros cristianos de César Vidal, nos argumenta de que hay ciertos personajes que sí han argumentado de que lo que escribió el autor de los hechos es completamente diferente a lo que realmente aconteció en el libro de Gálatas. Entonces, realmente Lucas ponía palabras en la boca de Pablo que Pablo nunca dijo y narraba acontecimientos que probablemente no sucedieron como realmente lo cuenta Pablo y por lo tanto no podemos confiar realmente en la historicidad de hechos y esto causa un problema para algunos. Sin embargo, recordemos que la intención del libro de los hechos no es narrar la historia de Pablo. Realmente la intención teológica del libro de los hechos es narrar el surgimiento de la iglesia cristiana en la historia y utiliza a la figura de Pablo como el héroe del libro de los hechos. Y algunos han argumentado que más que historia, el libro de hechos es una novela histórica. Utiliza eh, argumentación histórica recreándola en una novela histórica. Y esto es algo que muchos se sienten ofendidos cuando se hablan sobre estos temas. Sin embargo, no tiene que haber un- una desconfianza en cuanto a estos temas. Recordemos de que son intenciones diferentes y la forma de hacer historia era muy diferente en la antigüedad. Los historiadores de la antigüedad tenían la capacidad de recrear historias, de recrear discursos, poniéndolo en los labios de ciertos personajes históricos, aunque ellos nunca conocieron a estos personajes. Y probablemente de la misma forma, la persona que escribió el libro de los Hechos está escribiendo desde la forma en que escribían los historiadores de la época grecorromana antigua en el siglo I, siglo II. Y no debe de sorprendernos porque la intención de Hechos no es narrar historia, es explicar la argumentación sobre el surgimiento de la historia cristiana en el siglo II. Dice, la imagen que Lucas nos comunica de Pablo es la que tiene el apóstol. Entonces, aquí lo que tenemos en hecho no es realmente la figura de Pablo, sino cómo este personaje entiende a la figura de Pablo. Hechos es historia antigua y aquí vamos a entrar en terreno peligroso y de debate y, y hay muchas controversias en cuanto a esto, que ya lo expliqué en la diapositiva anterior. Hechos es historia antigua. Si bien se ha debatido sobre el género literario en el que se debería encuadrar el libro de los Hechos, los lectores tienden a considerarlo una obra de historia. Y este es el problema. Hemos malinterpretado la figura de Pablo porque considerábamos el libro de los Hechos como histórico o historiográfico, cuando probablemente, como argumentan algunos académicos, que tiende más a representar lo que es una novela histórica. Sin embargo, es necesaria una aclaración al respecto, porque los especialistas quieren decir algo diferente a los profanos en la materia cuando aplican el término historia a hechos. Entonces seguimos, dice, sin embargo, es necesaria una aclaración al respecto,
porque los especialistas quieren decir algo diferente a los profanos en la materia cuando aplican el término historia a hechos. Los criterios que caracterizan a la historiografía moderna difieren de los que caracterizaban a la antigua. Los lectores contemporáneos esperan que las obras de historia sean explicaciones fiables y rigurosas, lo que ocurrió realmente. Esto es lo que esperamos cuando leemos el relato del libro de los hechos, pensando que es historia. Sin embargo, eso difiere de lo que realmente es el libro de los hechos. Tradición oral antes que escrita. Los principios que rigen la historiografía moderna difieren considerablemente de los de la historia antigua. Al igual que los historiadores modernos, también los antiguos utilizaban fuentes para elaborar una explicación narrativa que fuera fiel al suceso o a la serie de sucesos en cuestión. Pero a diferencia de los historiadores modernos, los antiguos preferían con más frecuencia las fuentes orales que escritas. Y esto es algo interesante. Antes no existía la grabadora, no existía el fax, no existía la impresora. Muy difícilmente existían personas que sabían escribir. Entonces, se transmitía de forma oral. Y en esa transmisión, recordemos, hasta establecerse en una versión escrita, el historiador tenía la capacidad de alterar los acontecimientos narrados de la tradición oral para adaptarlos a una forma escrita. Y nadie se sorprendía de esto. Y nadie decía de que eso no es histórico. A nosotros, los contemporáneos, son los que nos interesa la historia literalmente. Cuando en la antigüedad era muy diferente y podían editar y cambiar la historia escrita. Y esta difería mucho de la tradición oral, recordando de que los historiadores tenían que pulir lo que las personas en su conocimiento transmitían de forma verbal. Y eso pasa. Antiguamente, cuando muchas personas no sabían escribir, aquí en México se acercaban al notario o al mecanógrafo y le decían, quiero una carta de recomendación que diga esto, esto y esto. Pero el mecanógrafo tenía que redactarlo de forma convincente. Y por lo tanto es de la misma forma en cómo la tradición oral llegó a la transmisión escrita. Ya el historiador le agregaba verborrea y muchas veces colocaba cosas que no aconteció, o dichos, o sucesos, o aún palabras que ningún personaje había dicho de los que estaba redactando. Y esto es muy interesante, cómo se hacía historia en la antigüedad. Y vamos a seguir, y vamos a terminar. Dice, ¿cómo conocían los historiadores antiguos lo que se había dicho si no estaban presentes? Recordando que no había impresora, no había grabadoras, no había fotografías. Y muchas veces estos historiadores escribían 100, 200, 300 años después de lo ocurrido. ¿De dónde sacaban los datos? Dice, ¿cómo conocían los historiadores antiguos lo que se había dicho si no estaban presentes? ¿O aún estándolo? Sabemos por Tucídides, por ejemplo, el famoso historiador griego del siglo V, que escribió Historia de la Guerra de Peloponeso, que los historiadores griegos componían ellos mismos los discursos. Esto es interesante. Los historiadores griegos componían ellos mismos los discursos. Ellos no estuvieron al momento en que estos discursos se redactaban o estos discursos se transmitían.
Y el historiador tenía la habilidad y la capacidad de desarrollar estos discursos y colocarlos en los labios de estos personajes heroicos. Situación que pasó también con los evangelios y con el libro de los hechos. Y por eso es tan diferente el Pablo del libro de los hechos que el Pablo de las cartas paulinas. Y tenemos antecedentes de estos historiadores que escribían esta forma de redactar historia. Y aunque no habían estado en ese lugar cuando se pronunció estos discursos, debido a, a las diferentes personajes que probablemente estuvieron y que habían escuchado este discurso, este historiador reconstruía y redactaba lo que probablemente pudo haber dicho este personaje con las fuentes orales. Y como mencioné anteriormente, estos personajes tenían la capacidad de redactar, pulir y mejorar la tradición oral a una fuente escrita para ser más convincente. Entonces tenemos testimonios de estos historiadores que elaboraban los discursos sin que estos personajes hayan mencionado las palabras, y a veces escribían 200, 300, 400 años después de lo que probablemente aconteció. Dice, no se esperaba que se recogieran al pie de la letra las palabras pronunciadas en una determinada ocasión, sino más bien que el autor transmitiera lo que el personaje habría dicho plausiblemente en esas circunstancias. Y esta es la forma en que se escribió el libro de los Hechos, que no contiene acontecimientos realmente históricos, sino que el personaje redactor del libro de los Hechos describe, de acuerdo a la teología paulina, lo que probablemente haya dicho Pablo, aunque Pablo nunca lo dijo, como el hecho de que Pablo predicó a los gentiles porque los judíos lo habían rechazado. Ahí le está metiendo verborrea el escritor de los Hechos, y está atacando, es un ataque al judaísmo. Y ese conflicto ha existido en ese tiempo, siglo II, siglo III. Desde el año 70 ya hay un conflicto en el cristianismo y el judio-cristianismo. El cristianismo y el judaísmo. Dice, el historiador antiguo componía el discurso que el personaje habría pronunciado en esa ocasión, a partir de lo que la tradición oral decía sobre él y sobre las circunstancias en las que se encontraba. Hechos es historia, pero antigua. Y aquí entran los detractores diciendo de que nosotros atacamos la historia de la Biblia. En ningún momento estoy atacando la historia de la Biblia, ni la historicidad de la Biblia. Estoy interpretando de la forma en que hacían historia los autores del siglo I. Hechos es historia, pero es historia antigua. No es la historia que nosotros conocemos, que tiene que ser literalmente lo que sucedió. Recordemos de que estos historiadores alteraban, pulían y mejoraban los argumentos históricos que tienen un trasfondo histórico, aún de la tradición oral que se transmitían. Estos historiadores lo mejoraban y es lo que nos llegó en la forma escrita. Entonces nosotros no estamos atacando la historia de la Biblia, estamos interpretando la historia, pero la historia antigua. Y es como debe ser interpretada, y tenemos que saber que el mensaje de Hechos y aún de toda la Biblia no es un mensaje histórico. Los judíos tenían esa peculiaridad de alterar, añadir, eliminar, seleccionar, hasta llegar a un escrito final.
tenemos ejemplos de Isaías, tenemos tres escritores, probables escritores del libro de Isaías. Tenemos dos versiones del libro de Jeremías. El Jeremías de la versión de la Septuaginta es muy diferente al el libro de Jeremías del texto masoético. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en la historia del desarrollo y de la escritura de de estos relatos que llegaron a establecerse en la Biblia, pasó por diferentes ediciones hasta llegar a la última edición que quedó en nuestras Biblias. Sin embargo, históricamente hay documentos que demuestran este desarrollo y esta práctica natural. Aún tenemos en el Génesis, vemos cómo hay dos relatos de la creación, hay dos relatos de la creación de la mujer, tenemos dos versiones de los 10 mandamientos, uno en Éxodo y otro en Deuteronomio. ¿Y cómo se puede explicar esto? Que habían diferentes fuentes y al final de cuentas terminaron todas juntas por un editor final, terminó en el Pentateuco. Y algunos hablan del Hexateuco, pero bueno, esa es otra historia, pero es un ejemplo de cómo se redactaban estos escritos, que eran una forma, una práctica común, pero nosotros en nuestra época, en nuestro tiempo, consideramos la historia como algo literal, cuando en realidad la forma de escribir historia en la antigüedad era muy diferente. Y no hay ningún problema si estos acontecimientos no son realmente históricos, porque lo que realmente tratan de transmitir es un mensaje teológico. Dice, Hechos es historia pero antigua. Es necesario que entendamos algo sobre cómo se escribía la historia en la antigüedad para admitir que Hechos se ajusta más a estos parámetros que a los modernos. Por ejemplo, no podemos esperar que los discursos que Pablo pronuncia en Hechos contengan sus palabras exactas, aunque las palabras de Pablo aparezcan entre comillas. Conclusión, yo sé que abordamos términos, algunos probablemente ya conocen estos temas, hay otros que no conocen estos temas. Sin embargo, simplemente transmitimos la información y lo importante es despertar, tener una mente crítica, no quedarse con lo que digo, no quedarse con lo que dicen otras personas, analizar solamente lo visto y cada uno se puede formar su propio criterio y llegar a una conclusión. Entonces la conclusión que llegamos el día de hoy es que el libro de Hechos es una interpretación de la figura de Pablo, de un cristiano del siglo II, para dar respuestas a los problemas de su época. Y esa es la intención del libro de los Hechos. El libro de los Hechos no trata de redactar eh, la figura histórica de Pablo, sino que trata de explicar los orígenes históricos de la iglesia cristiana y utiliza la figura de Pablo como su personaje heroico en su literatura, y que algunos académicos han argumentado que más que historia es una novela histórica que trata de también dar respuestas a los problemas de su época, ese conflicto entre el judaísmo y el cristianismo, ese conflicto y la división del judaísmo con el cristianismo gentil. Dice, Hechos, de acuerdo con los parámetros modernos, constituye una fuente históricamente inferior comparada con las cartas del apóstol Pablo. A pesar de que, a pesar de que el libro de los Hechos nos narra de forma cronológica los acontecimientos y de los aspectos y vida de Pablo,
no podemos considerarlo fuente primaria para el estudio histórico de la figura de Pablo, porque altera muchas historias, coloca palabras en la boca de Pablo que nunca dijo, y por lo tanto altera el verdadero pensamiento y la figura de Pablo. Debido precisamente a su género como obra de historia en el sentido antiguo, Hechos resulta muy difícil de usar como fuente según las categorías de la historiografía moderna. Y estas son las conclusiones que llegamos. Abordamos varios principios importantes. Hechos versus cartas de Pablo. El autor de Hechos bajo sospecha. Si tienen comentarios, preguntas, dudas, déjenlos en los comentarios y más adelante podemos analizarla. Entonces, el día de hoy solamente tratamos de abordar eh, el tema y el conflicto entre las cartas paulinas y el libro de los Hechos como un problema para la interpretación de la figura de Pablo. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final. Este mes de agosto, septiembre, vamos a estar hablando sobre la figura de Pablo. Todo este mes tenemos unos videos por ahí con el que iniciamos acerca de las interpolaciones paulinas que son muy interesantes para comprender también la figura de Pablo. Tenemos 2 o 3 videos acerca de las interpolaciones paulinas y vamos a ver si podemos continuar con esa serie de lectura y abordar el problema de las alteraciones, que es otra de los eh, de la causa de la mala interpretación de la figura de Pablo. Recordemos que muchas de esas interpolaciones son interpolaciones que causan problemas de tipo dogmáticas, que la mujer calle en la congregación y si tiene una pregunta que pregunte a su esposo, su marido en su casa. Eso no lo dijo Pablo, lo dijo un cristiano del siglo II. Entonces es interesante cómo abordamos esto y lo pueden ver en los videos que tenemos ahí acerca de las interpolaciones paulinas. Tenemos videos pendientes, no hemos podido grabar para contenido para el canal. Nos hemos distanciado un poco por los diferentes problemas igual y el trabajo secular. Sin embargo, vamos a tratar de grabar un video por lo menos a la semana y subirlo para que puedan tener esta pequeña información. Tengo un programa todavía pendiente acerca de los 2 poderes de los cielos y cómo esto influyó en la interpretación trinitaria del cristianismo y que surge en el judaísmo, pero que tenía una concepción muy diferente a lo que nosotros entendemos el concepto de Trinidad. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.